Bienvenidos a una edición más de Camino Nuevo. Buenas tardes. Estamos ahora comenzando una nueva etapa con relación a todas las conferencias que tenemos y nos vamos a estar enfocando en la madurez espiritual. La madurez espiritual es un concepto que ha sido motivo de mucha discusión en las iglesias, en las religiones, porque no le hemos sabido dar el debido conocimiento, la debida forma de ser madurados en las cosas de Dios. Siempre estamos observando cómo se nos inculcan doctrinas y hay un cierto modo de pues irse preparando dependiendo de la religión que haya. Hay una serie de cursos, una serie de conceptos, una serie de requisitos para decirle a usted que ya está usted maduro, ¿verdad? Que ya recibió la madurez espiritual. La mala noticia es que la madurez espiritual, ningún ser humano, ningún concepto, ningún tipo de religión puede otorgarnos la madurez espiritual porque, acuérdese, esto es algo imposible porque la obra de Dios en el inicio de la creación sobre Adán, la vida del ser humano, la suya y la mía, inició con algo que se llama espíritu. Lea en Génesis, cuando Dios formó al hombre, dice que él sopló espíritu o aliento en la nariz de él, de Adán, y el hombre fue un ser viviente. Esto es una situación hermosa, increíble, pero recordemos que en Génesis 3 el hombre rompe con su creador y echa a perder todo lo que el Señor ya había marcado para nuestra vida, que era pues todo era bueno, porque hasta Dios dijo que lo bendecía, dice, y vio Dios que era bueno, y bendijo Dios el matrimonio, bendijo Dios la pareja, bendijo Dios las familias. Pero el hombre se trastornó y dejó todo eso y ahora el ser humano, usted y yo, caminamos pensando que con las cosas que yo aprenda por mí mismo o que me enseñe un ser humano o una religión cumpliendo todos los requisitos, vamos a poder llegar al cielo. Y también igual es lo más erróneo que podamos conocer o tratar de entender, porque eh, recuerde que nosotros en Camino, Iglesia Camino Nuevo, estamos enfocados en una frase que tenemos como un eslogan que es capacitando para capacitar. Entonces, yo no le puedo capacitar a usted, ni ningún ser humano nos puede capacitar a nadie, porque todos nosotros tenemos el concepto de lo que sucedió en el huerto, la caída, y traemos el pecado, y además estamos envueltos en un ámbito que se llama mentira. Entonces es muy fácil trabajar en esos ámbitos para poder controlar a las personas. Usted puede ver todo lo que hacen los gobiernos, las religiones. Ahorita hay una etapa muy interesante de cambios que va a haber y de que se están manifestando cosas increíbles. Se va usted a ir enterando de muchas cosas que están sucediendo ahorita en el planeta, y esto es un símbolo inequívoco de que el Señor quiere que ya tomemos el paso para entender, conocer y recibir la madurez que solamente Él puede darnos. Mire, la madurez espiritual nos es dada desde arriba, así como el ser humano le fue dado desde el cielo. Dios que visitaba el huerto antes de formar a Adán y a Eva, él sopló aliento de vida, o sea, sopló de su espíritu, y la capacidad para que estos cuerpos que tenemos usted y yo sigan funcionando se llama espíritu, y algún día vamos a entregar este espíritu y tenemos que regresar
hacia el que lo generó, pero desafortunadamente hay otra entidad negativa, que es Satanás, que está tratando de que ese espíritu suyo y el mío se vayan a la perdición, se vayan al infierno, al fuego eterno. Entonces no hay nada que esconder aquí, eso no es cuentos de ciencia ficción, es una realidad. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 5 nos da Pablo una muy interesante lección de que usted y yo no dependemos de nosotros mismos para entender las cosas de Dios. No podemos, es imposible acercarse a Dios, ¿sí? Y el Señor, ¿qué hizo? Él dio la vida de su Hijo Jesucristo para que a través de nuestra fe, a través de creer, pudiésemos recibir todo lo que Él obtuvo a través de la muerte del Señor Jesucristo, que es nuestra libertad, salir de las garras del enemigo, salir de la oscuridad y tener vida nueva. Pero mire lo que nos dice Pablo. El objetivo de esta conferencia es entender que usted y yo estamos muy lejos de poder hacer cualquier trámite o formar cualquier tipo de audacia para llegar a Dios. No se puede, es imposible. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. O sea, estamos separados del Señor desde el huerto del Edén, y dice aquí, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. Otra vez es Dios, Él nos dio la vida, y a pesar de que estamos muertos espiritualmente, usted y yo aún tenemos la oportunidad de seguir caminando, porque el Espíritu de Dios, que es el que hace que usted y yo caminemos, es el que Dios espera de regreso allá, y por eso fue el objetivo de la cruz, ese, que usted y yo no nos perdiéramos, sino que procediéramos al arrepentimiento y pudiésemos llegar a las cosas de Dios para poder entender cuál es el objetivo de nuestra vida y entender que el propósito de la vida suya y la vida mía viene de parte de Dios. Es el propósito de Él el que tenemos que cumplir usted y yo. Entonces vemos que el Señor Jesucristo hizo cosas tremendas porque Él recibió, cuando Él se bautizó, dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma. Dios dio su visto bueno y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, la Trinidad se manifestó en toda la plenitud. Pero vemos que el Señor Jesús, después de que empieza ese ministerio, Él fue lleno de un poder tremendo para llevar a cabo su propósito, su ministerio y el objetivo de Dios, que ese era al final de cuentas todo, porque Jesús dijo, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Entonces, usted y yo estamos habituados a caminar haciendo nuestra voluntad, pero mire lo que vemos con el Señor Jesús. Él, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, o sea, después del bautizo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Ahí tuvo las 3 tentaciones, pero el punto aquí clave es este. El Señor Jesús se bautizó y después recibió el poder del Espíritu Santo. Él cumplió 2 requisitos, ¿sí?, que Dios pedía. Entonces, esto más adelante lo vamos a ir tratando, pero acuérdese que antes de entrar al lugar santísimo siempre se limpiaba con agua el sacerdote, se lavaban, había que estar limpios, ¿sí? Y se tenían que encender las luces de los candelabros, y esto habla de una limpieza y habla de una luz, de un alumbramiento, ¿sí? Y esa luz, ese alumbramiento o ese objeto que eran las luces, habla del Espíritu Santo. Pero aquí vemos que el Señor, lleno del Espíritu Santo, después de haberse bautizado, Él fue llevado por el Espíritu en el desierto, y vemos que tuvo 3 tentaciones, de las cuales salió victorioso, solamente hablando lo que Él dijo. Él mandó escribir desde hace muchos años, dice, escrito está, Satanás, vete. ¿Sí? ¿Por qué? Y ya le contestó al diablo para que lo dejara en paz. Dice que el diablo se fue, ya no lo molestó, y los ángeles llegaron a fortificar a nuestro Señor Jesucristo. Pero después de esto, el Señor Jesús sale, va
al pueblo. Sí, ahí en Judea los jefes judíos, nos dice la escritura en Juan 7:15, se asombraban, decían entre ellos, ¿cómo es que este Jesús sabe tantas cosas y nunca ha estudiado? O sea, empezamos a ver la manifestación del poder del Espíritu Santo, que es algo que viene de arriba, que no tenemos usted y yo ninguna capacidad para poder accesar a todo este conocimiento. Por eso decía, ¿cómo es que este sabe tantas cosas? ¿Cómo es que tiene letras? ¿Cómo que habla la palabra de una manera tan tremenda si nunca ha estudiado? Entonces, ese es el poder que Dios le da al creyente, al verdadero creyente que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto es para poderlo asimilar y pensar que ningún tipo de religión puede tomar el lugar de Dios. Nada, ninguna cosa creada puede darle a usted y a mí esa madurez que requerimos. Estoy hablando de una madurez espiritual que Dios desea que usted y yo tengamos. ¿Para qué? Dice que para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, esto es de Cristo. Entonces, lo que la gente a veces busca en las iglesias es madurar y madurar nada más leyendo, no que me voy a ir a la universidad cristiana, que me voy a ir acá, que me voy a ir allá, voy a trabajar en la radio, voy a trabajar en la televisión, que yo hago esto y que estoy en el ministerio de la música, que el ministerio de filmar, de hacer videos, y bueno, hay tanta gente que está pues nada más perdiendo su vida en cosas que son vanas, que a Dios no le interesan, pero nosotros hemos querido darle un valor especial a todo ello y nada de eso nos acerca al Señor. Por más que usted cante bonito, por más que usted vaya a los eventos más grandiosos, todo eso es algo vacío que no tiene en verdad ninguna importancia para Dios, porque Dios lo único que desea es que su corazón y mi corazón estén humillados, que sean contritos, que estemos con una sencillez. Sí, el Señor Jesús dijo, sed mansos y humildes como yo. Y es lo único que busca el Señor, corazones dispuestos, corazones obedientes y corazones que deseen morir al yo y dejar que venga el corazón de Cristo en nuestras vidas para poder resucitar con Él y poder accesar a todo esto que para muchos es muy lejano. Esto que hablamos, repito, es muy difícil que usted lo pueda estar escuchando, pero le damos gracias a Dios de que si usted tiene oídos para oír y abre su oído, Dios tiene una palabra para usted de revelación para que la madurez espiritual que necesitamos usted y yo tanto, Dios nos las dé. Y entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, mire lo que pide Pablo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, es el Dios de paz el que nos va a santificar por completo. Es labor de Dios, no de ninguna religión, de ningún papa, de ningún sacerdote, ninguna... nada, nadie tiene esa capacidad. Entonces, esto nuevamente, para muchos no es grato entender que no necesito hacer nada, solamente necesito creer y necesito mi fe para que el poder de Dios obre en mi vida. ¿Y por qué estamos hablando de esto? En Isaías, el profeta Isaías, capítulo 54, versículos del 13 al 14, él habla tremendo porque Dios, recuerda, un profeta es el que habla de parte de Dios. Y mire lo que Dios dice aquí, lo que nos está comunicando Dios. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, o sea, por Jehová, y grande será el bienestar de tus hijos. En justicia serás establecida, estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, porque no se acercará a ti. Entonces, hay mucha inseguridad que es fruto de la religiosidad que usted y yo tenemos. Ahorita hay infinidad de personas que no saben cómo reaccionar ante esta situación del coronavirus y de muchas cosas peores que todavía vienen, que se está tratando de crear miedo, está generando mala información,
porque todo lo que usted y yo hacemos cuando tenemos temor, cuando tenemos miedo, cuando hay inseguridad, generamos sustancias en el organismo que hacen que nuestras capacidades defensivas del organismo pues se debiliten, y es por eso que mucha gente se enferma. O sea, el tipo de información que hay está movido por una élite, por una gente que están tratando de que aquí hay una guerra en la mente nuestra para creer toda la basura que ellos quieran que usted y yo creamos. Por eso, Señor Jesús, es importante. Él vino a decirnos que íbamos a conocer la verdad y que la verdad nos haría libres. Entonces hay que trabajar usted y yo para que esa libertad que ya nos fue dada en la cruz se libere en usted y en mí, para que podamos accesar a todo lo que el Señor ya tiene listo para nosotros. Entonces, acuérdese, esa promesa: todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Esos son los tiempos de ese cumplimiento. Inclusive el Señor Jesucristo, cuando ya estaba aquí en la tierra, le dio a los discípulos esta buena noticia. Dijo en Juan 6:45, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Entonces dice aquí: todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Nuevamente, usted y yo y las religiones y todo lo que existe que nos hacen creer que que nos podemos acercar a adorar a Dios o a creer en Dios por medio de nuestras cosas, por medio de la brujería, por medio de la hechicería, por medio de sectas, por medio de logias, por medio de tanta basura que el hombre ha creado y que no sirve absolutamente para nada. Entonces yo y usted y todo el mundo necesitamos ser enseñados, capacitados por Dios, y estamos hablando de todas las reglas que ya Dios tiene dispuestas para que usted y yo continuemos en ese aprendizaje que Él desea. Y algo importante: ¿por qué no puede nuestra mente accesar o a escuchar esto que tal vez suena difícil, suena imposible? Pero ¿sabe qué? Vamos a seguir insistiendo. Busque usted de Dios, busque a Dios, para que Él, a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Usted, cuando encuentra a Dios, es cuando usted se arrepienta de todas las cosas que usted ha hecho, de todo, reconocer que no servimos absolutamente para nada, porque desde Adán venimos cargando esa culpa. Ni siquiera usted puede decir: ay, no, es que yo no he hecho nada, es que yo cumplo con todo y desde pequeño mis padres me han enseñado, yo no tengo nada de qué arrepentirme. ¿Sabe qué? Es una falsedad, porque traemos el pecado de Adán, y aunque usted y yo nos la demos de muy santos, el pecado sigue ahí, y todas nuestras faltas, todos nuestros errores, hay que irlos corrigiendo. El Señor nos va a dar la sabiduría, nos va a dar todo el conocimiento, va a abrir las puertas para que las cosas se arreglen como Él lo tiene. Créame que cuando haya una verdadera madurez espiritual en la vida suya, en la vida mía, al Señor no le va a costar trabajo enviar la bendición financiera para nuestras vidas, porque el Evangelio necesita ser llevado, pero también se necesita el dinero, ¿verdad? Entonces, yo le digo algo: Dios es el dueño del oro y de la plata, Él puede proveer todas las cosas que requerimos. Y entonces yo quiero decirle algo que el Señor está esperando que suceda también en usted y que suceda en mí. Ese poder de lo alto, esa sabiduría que solamente el Espíritu Santo nos puede proveer. Hay un ejemplo muy grande, como muchos otros de los que tiene la Biblia. Entonces, a quien el Señor Jesús, Él estaba hablándole a todo el pueblo y toda la gente. Él decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Y mucha gente no entendía el mensaje, pero había algunos que lo entendían y se asombraban. Y esto está en el Evangelio de San Juan. Estamos viendo que dice que los sacerdotes mandaron a buscar a Jesucristo: si vayan, tráiganlo, ya lo queremos detener para matarlo, porque se estaba yendo el negocio de los judíos. Toda la gente ya no iba a la sinagoga, sino que se iba a buscar al Señor Jesucristo por multitudes, y veían los milagros, veían los prodigios. Entonces, ¿para qué necesito la iglesia? Decía la gente. ¿Para qué necesito estar en la sinagoga o en la congregación? No me interesa, yo necesito a Jesucristo. Entonces,
el negocio les pegó fuerte porque ya no había gente, no había quien diera ofrendas, ya no había nada. El Señor Jesús fue y regañó a los judíos, inclusive fue al templo y dijo, ustedes han hecho la casa de mi padre casa de ladrones, cueva de ladrones, y eso es lo que realmente está sucediendo. Nadie le va a dar a usted este mensaje porque el mensaje que da el ámbito religioso es nada más para controlarlo, para desplumarle a usted, para sacarle dinero y llenarle la cabeza de puras ideas y fantasías que jamás van a corresponder a lo que Dios tiene como una verdad, que es la libertad que Él nos ha dado. Entonces estos alguaciles llegan y tientan al Señor Jesucristo. Él sabía exactamente quién iba porque el Espíritu Santo le daba todo ese poder. Lo iban a molestar y le dijeron, dinos si es legal, si es lícito pagarle impuestos a César. Y lo tentaron. Entonces el Señor Jesús dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? A ver, deme una moneda. Le ponen una moneda en las manos y les dice, ¿de quién es esta imagen? Del César. Entonces Jesús les dice simple y sencillamente, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se fueron maravillados, ya no le contestaron más. Y cuando llegaron esos alguaciles con los maestros de la ley, con los que, eh, pues los fariseos, los que enseñaban al pueblo, dice aquí en el versículo 45, entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no trajeron? ¿Por qué no lo detuvieron? ¿Por qué no le trajisteis? Dice, los alguaciles respondieron, escuche esto. Dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué les dijo el Espíritu Santo a estos hombres? Se les abrió el oído. Pero mire lo que contesta la mentalidad religiosa. A fuerzas querían acabar con el que les estaba acabando el negocio. Entonces los fariseos le contestaron, es que también vosotros os habéis dejado engañar. Imagínense estar hablando de que Jesucristo vino a engañar a la gente. ¿Sabe? La religión va a tratar de hacer que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino, el Evangelio de Dios, parezca que es algo falso, ¿sí? Todo el religioso va a decir, no, no, lo único que vale es lo que yo aprendí, lo que yo sé y a donde yo voy. Mi iglesia es la mejor y mi religión es la mejor. Ya hemos estado hablando claramente, no vamos a tocar más estos puntos, pero eso es lo que hay. Usted vea, el que abre sus oídos para oír, él escucha a Jesús y se asombra y dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y eso es lo que está esperando Dios de usted, hombre, de usted, mujer que me está viendo. Que podamos dar una palabra que la gente quede asombrada y que entienda que solamente algo maravilloso puede estar moviendo nuestra vida, porque la gente debe decir es que jamás hombre alguno, jamás mujer alguna ha hablado como habla este hombre o esta mujer. Esta es mi invitación para decirle. Entonces, recuerde que el engaño de Satanás está con la mentalidad religiosa, como aquí dice. Los fariseos le contestaron, es que también vosotros os habéis dejado engañar. Claro que sálgase de donde está. Ya quite de su mente y de su cabeza todas las cosas que se nos han enseñado a partir desde que, incluso desde que nacimos, nos llevan contra nuestra voluntad, y es que bautizarnos o hacer tanta cosa de que está bien apegada a la hechicería, a la brujería, y pues a veces hasta se nos entrega a pues entidades demoníacas que se disfrazan de la Virgen, quién sabe qué, o que María, o que no sé qué tanto, y empiezan a entregarnos a idolatría, ¿sí? Y en verdad hay que poner oídos a lo que se está hablando. Repito, no es para ofender a nadie, no es para estar criticando otras religiones, no, estamos hablando la verdad que Jesucristo vino a exponer al mundo, la cual no la puede entender una mentalidad religiosa hasta que no se libere. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Yo me voy a despedir, un placer poder estar compartiendo con todos ustedes. Seguimos en Facebook Live y también en YouTube.
Y si usted puede, comparta estos videos. Muchísimas gracias. Un abrazo. La gracia, la paz del Señor sea sobre sus vidas. Que les vaya bien.